Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, por favor. Hechos 2. La semana pasada dijimos que íbamos a meditar un poco sobre esta sección. Hoy vamos a meditar en el versículo 44, por favor. ¿No? Bien, Hechos 2. ¿Cómo estás, Nat? Bien. Hechos 2, versículo 44, por favor. Ahí estamos, Hechos 2, versículo 44. Está proyectado si lo quieres leer conmigo. Voy a leer desde el versículo 41 para que tengamos un poquito de contexto. La semana pasada meditamos sobre estos versículos, hoy va a ser sobre el versículo 44. Dice así: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y esto es lo que tenían en común: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esos dos versículos solamente. Ahora voy a poner otra versión en pantalla para que se entienda un poco más a estos versículos. Otra vez vamos a leer el 44 y el 45. Dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahora la otra versión, que es el lenguaje actual, dice así: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Este es un pasaje muy interesante porque cuando uno lo lee, uno se enamora de los versículos. Imagínense el evento. Esa es la primera iglesia. Esa es la iglesia primitiva. Le llamamos así, la iglesia primitiva, porque fue la primera iglesia. Y los pasajes son muy románticos. Ahora, lo que acabamos de leer me anima a preguntarte: ¿qué tan dispuesto estarías a vender lo que tienes y a darle de lo que tienes a alguien que lo necesita? Obviamente hablo de alguien de la iglesia. Y esta pregunta es muy sensible, ¿sabes? Porque podría subir de nivel. ¿Qué pasaría si alguien necesita un riñón? ¿Se lo daríamos? ¿Qué pasaría si alguien necesita algo y tal vez el Señor nos anima a darle? ¿Sabes? Una vez, esto se lo conté a Diana hace tiempo en su discipulado. Yo recuerdo muy bien un día que estaba en camino al trabajo y iba en el metro, iba de pie, y junto a mí se subió una señora que no llevaba zapatos. Y sabes, muy pocas veces yo he experimentado esto, pero yo recuerdo muy bien que en esa ocasión el Espíritu Santo me hablaba y me decía: dale tus tenis. Y para mí fue muy fuerte la voz del Espíritu Santo, porque ese periodo precisamente fue uno de los periodos más necesitados de mi vida, de mi matrimonio. Teníamos poco, ganaba poco y era fuerte. Para mí era
no era alentador, para que me entiendan, no era que unos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo que te diga, te va a ir bien, pero esa vez yo iba en el metro, iba en uno de los peores periodos de mi vida y escuché la voz del Espíritu Santo que me decía, dale tus tenis a esa señora. No creo que haya sido casualidad. No me preguntes si se los di o no, no se los di. Y me puse triste después de ese momento porque no pude obedecer a la voz del Espíritu Santo. Hubiera sido algo genial. Ahora le voy a explicar por qué en los próximos versículos. Estos versículos son muy interesantes. Ahora, lo primero que tenemos que considerar es esta pregunta. ¿Lo harías tú? ¿Cuántos lo haríamos en realidad? ¿Cuántos de verdad iríamos, venderíamos nuestra casa, el refri, la cama y traeríamos el dinero y se lo daríamos a alguien que lo necesita? ¿Cuántos lo haríamos de verdad? Saben, hay muchas cosas que considerar y yo estoy seguro que estás considerando muchas cosas, pero yo quiero pedirte que hoy consideres específicamente lo que está sucediendo ahí. Voy por partes. La primera es que tenemos que considerar la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Esta iglesia estaba siendo motivada a dar. Esta iglesia no estaba en una situación cualquiera. Esta era la primera iglesia y lo que nos está revelando el pasaje bíblico es que esta iglesia estaba siendo motivada a dar, a despojarse de todo lo que tenían. ¿Me entienden? Y muchas veces en nuestra vida nos encontraremos en esas posiciones, como yo. Yo recuerdo mucho en una ocasión, misma temporada por ahí, antes de los tenis o después, no me acuerdo, pero yo me acuerdo que una persona que mi esposa y yo conocemos, estaba embarazada, no podía trabajar. Y sabes, un día fuimos a visitarla y ella nos contó que no podía trabajar, su embarazo era de alto riesgo. Y había pasado un día que no había comido. Y esto tocó profundamente en nuestro corazón. Pero ¿sabes a quién tocó especialmente? A mi esposa. Ese día llegamos a la casa y Miriam sacó todas las cosas del refrigerador, agarró la despensa, lo echó. Y yo me quedé como que, espérate un poco, le estás dando todo lo que tenemos. Pero ese día Miriam sacó todo y se lo llevamos. Y esos días yo pienso que esa persona tuvo para comer. No había comido en días. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces el Señor nos va a colocar en una posición donde deberíamos de dar. Hay ancianos que necesitan cuidados. Hay ancianos por quienes deberíamos de preocuparnos. Hay personas por quienes deberíamos de preocuparnos, por quienes deberíamos de dar. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo venga y nos diga, no, estoy claro y definido de que deberíamos de hacer más, ¿me entiendes? Pero este momento está siendo procesado en una primera iglesia. Y el pasaje dice, no que se parecían en todas las cosas, sino que tenían todas las cosas en común. Uno lee este pasaje y yo lo primero que pensé, hace años que lo leí por primera vez, para mí me saltó la palabra socialismo. Ahí está el socialismo en la Biblia. De hecho, el PG habla mucho sobre Jesús y sobre su postura, sobre que todos deberían de tener las mismas cosas, siempre. Esa postura no es del todo correcta, pero en este pasaje todos tenían lo mismo. De manera que los que tenían procuraban que los que no tenían tuvieran. Ahora, esto pareciera también algo desordenado y desobligado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si alguien vendía todo lo que tenía, ¿con qué se quedaba? Con nada. Con nada. ¿No te parece eso arriesgado? ¿Peligroso? ¿Incluso irresponsable? ¿Estás de acuerdo conmigo?
Porque ¿quién lo haría? Y uno lee, por ejemplo, la palabra cuando dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Palabras fuertes, porque la misma Biblia nos llama a ser responsables con lo que tenemos, a ser responsables con nuestras finanzas, a ser responsables con nuestra familia, a quienes nos debemos. Sobre todo los hombres que estamos en el camino de proveer a nuestra familia. ¿Me entiendes? Pero aquí hay algo que yo te pido que veas. El mover del Espíritu Santo. Esta iglesia está siendo movida a dar. Y no solamente a dar, a despojarse de todo lo que tenía. Uno lee este pasaje y uno pensaría, qué irresponsables. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están actuando así? Ahora, ve lo que dice más adelante. Después vamos a profundizar en los versículos más adelante, pero ve lo que dice el versículo 46. Dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Es decir, estos estaban todo el día en la iglesia. ¿Y el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? Porque estos estaban todo el día en la iglesia, estaban todo el día en el templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora, esta última parte del versículo 47 es interesante. Dice así, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No dice que porque los otros daban, los otros creían. No dice eso. Dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. Es decir, los eventos no, a pesar de que están siendo juntos, pueden separarse tranquilamente. Entonces, volvamos al versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ahora voy a reafirmar esto primero que te acabo de decir. Esta primera iglesia es una iglesia que está siendo movida a dar. ¿Quién los movía? ¿Quién les incitaba? El Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a ver por qué más adelante. Lo siguiente que tienes que saber es que esta iglesia, siendo la primera y experimentando toda la gloria que había ahí, en poco tiempo empezaron a experimentar persecución. De esto vamos a hablar mucho más adelante, pero la primera cosa que empezaron a sufrir esta iglesia es que empezó a ser perseguida por su fe en Cristo. Y yo quiero decirte eso esta noche. No es mañana, ¿verdad? Es noche. Quiero decirte esta noche que las dificultades de ser hijos de Dios son presentes en la vida. Las dificultades de hablar de Cristo ahora, en estos tiempos, son duras, son difíciles. Y vale la pena recordarlo porque vamos a hablar de esto un poco más adelante. Esta iglesia no solamente fue movida a dar, sino que empezó a entrar en una crisis muy dura que era la persecución. Y la persecución consistía en quitarles lo que tenían. Ahora, quiero que veas conmigo esta información que está en esta página. Esta página es muy buena, se llama Byte, puedes explorarla. ¿Qué sucedió en el año 70? ¿En qué año? 70. ¿Cuántos años habían pasado de que Jesús había muerto? Aproximadamente 30, 40 años. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, Jesús nació, el año, el calendario del que estamos hablando está situado considerando que Jesús nació en el año 0. Cuando Jesús murió en el 33 después de Cristo. Y esto que vamos a leer sucedió en el 70
después de Cristo, es decir, para este tiempo habían pasado ¿cuántos años de que Jesús había muerto? Aproximadamente. Muy bien. Dice así esta página, la voy a poner así. El asedio de Jerusalén del año 70 fue un evento decisivo en la formación de la identidad cristiana y judía. También es clave para entender el contexto del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo nosotros. En el año 70, después de Cristo, es clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y la historia tanto del judaísmo y el cristianismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí tenemos algo de información. Cesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. ¿A quién amaba Cesio Floro? El dinero. ¿Y a quién odiaba? A los judíos, y también odiaba a los cristianos. Dice después, cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. Acusaba de la oposición creciente contra él por parte de los judíos. En el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía. Esta está registrada en el 66 al 73, que se había gestado por años. ¿En qué años? 66 al 73 después de Cristo. Luego dice, la revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final en Masada, en el lugar de una gran roca que domina el Mar Muerto, construida originalmente por Herodes el Grande en el 73 antes de Cristo, y al 4 antes de Cristo. Los romanos habían hecho una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron masacrando al ejército romano. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César, y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebelaron. Cestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20,000 soldados y asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6,000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón, esto entre el 37 y el 68, luego envió a Vespasiano. Nerón y Vespasiano son catalogados como los más miserables emperadores de Roma contra los cristianos y contra los judíos. Vespasiano, Nerón, para alumbrar su jardín, mandaba a traer cristianos y los colocaba amarrados de una hoguera, de madera en un tronco, los amarraba en grupo y luego los incendiaba para alumbrar su jardín. Vespasiano fue peor que Nerón. Si alguien habla de Nerón como un vil asesino de cristianos, Vespasiano fue muchas veces peor. Él no se medía. Y esa fue la persecución que vivía la iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo movía a dar a otros, a despojarse de todo lo que tenía? Te voy a decir por qué en pocas palabras. Porque el Espíritu Santo sabía lo que iba a suceder después. Dime una cosa, ¿qué hubieras hecho más o menos si sabías que iba a llegar el COVID? Sabes, yo creo que a todos los que perdieron un familiar en la temporada de COVID, todos aquellos que llevaron a su familiar al hospital por última vez, pensando que iba a salir y jamás volvieron a verlo, pienso que habrían pensado 2 veces cómo despedirse.
pienso que habrían pensado 2 veces darle de comer lo que más le gustaba. Pienso que habrían pensado 2 veces hacer lo que a él o a ella le gustaba. Pedir perdón, arreglar los problemas. ¿Qué hubiéramos hecho diferente ante el COVID? ¿Qué hubiéramos hecho diferente? Yo estoy seguro que muchos se lamentaron no haber tenido un trabajo, por ejemplo. ¿Cuántos pasaron crisis financiera en el COVID? ¿Cuántos hubiéramos querido que las cosas hubieran sido diferentes? El Espíritu Santo sabe lo que va a suceder. Ahora, acompáñame a Romanos 15, por favor. ¿En qué año sucedió esto? Entre el 68, el 66 al 70. En el año 70 fue cuando cayó el templo, el gran templo de Jerusalén. Los historiadores dicen esto. Dicen que está así escrito en la historia, en los registros, que hoy cualquiera puede consultar en un libro de historia. Se dice que incendiaron el templo y que cuando te acercabas, el templo era muy caliente y que cuando mirabas al piso, el oro que había dentro del templo se escurría como agua. Porque el templo era majestuoso, era glorioso. El templo del tiempo de Jesús era una construcción brutalmente rica, brutalmente llena de oro. Era una cosa majestuosa. ¿Recuerdan el pasaje cuando los discípulos van con Jesús y lo llevan y le dicen, mira Jesús, mira esta grandiosidad? Jesús lo ve y les dice, de cierto les digo, que si tiran este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. ¿Me entienden? Vamos ahí a Romanos 15. Y vamos al versículo 25. Vamos a leer desde el 23. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Dónde nació la primera iglesia? En Jerusalén. Ahí nació la primera iglesia. Y la primera iglesia de la que estamos hablando en Hechos es esta misma iglesia de la que está hablando Pablo. Voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos, ¿qué? ¿Pobres de dónde? ¿Qué había pasado? Ahora ya no tenían para dar. Ahora la iglesia era pobre. ¿Por qué? Por la persecución. Esta primera iglesia fue movida a dar. ¿Sabes en qué periodo fue escrito aproximadamente este libro? Libro de Romanos. Entre el 56 y el 58 después de Cristo aproximadamente. Eran los albores o el nacimiento de la persecución cristiana, cuando mataban a los cristianos. De manera que la iglesia, la primera iglesia, esta primera iglesia de la que se habla en Hechos 2, ya no es la misma, ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene, hablando de dinero, hablando de finanzas, ya no es la misma. Esta iglesia ahora se encuentra necesitada. ¿Por qué? Pues simple, porque las cosas que pasaban a su alrededor estaban cayendo, estaban siendo tiradas, estaban siendo perseguidos. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? Lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo sabe lo que va a suceder después. A veces en la vida nosotros nos encontramos abrazando con uñas y dientes lo que tenemos.
Lo que yo quiero decirte hoy es, si el Señor te dice que des, da con libertad. ¿Sabes qué les pasaba a estos cristianos? Cuando por profesar su fe los perseguían, ¿qué crees que era lo primero que les quitaban? Sus tierras, sus derechos. Ellos perdían sus derechos como ciudadanos judíos. Les quitaban todo. Pero ellos ya no tenían nada. ¿Qué les iban a quitar? Nada. ¿Qué preferirías? Dime. Que el Señor te diga en este momento, dale 100 pesos al que va caminando enfrente de ti, o que te los roben mañana. Tú los abrazas con ellos, mis 100 pesos, Señor, mis 100 pesos, no los quiero soltar. Sí, pero es que tú no sabes que mañana te los van a robar. Y de nada habrá servido que abraces tus 100 pesos. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir, iglesia? Sí. Esta iglesia es una iglesia que está puesta para dar, pero no por cualquier razón. Es una iglesia que está dando movida por el Espíritu Santo, movida por el Señor, porque Él sabía lo que iba a suceder en los siguientes años. No faltaba mucho. Todos estos vivían. Para decirte algo, en el año 56, 58, 60, cuando se escribió la carta a los romanos, Pablo conocía perfectamente la situación. De hecho, Pablo fue perseguido. Pablo fue apedreado. Y él conocía, para él no era desconocida la situación que se vivía en Jerusalén. Próximamente vamos a ver otros pasajes bien interesantes de la iglesia primitiva. Te vas a sorprender. Pero tienes que saber que el Señor, el Espíritu Santo, sabe lo que hace cuando te da instrucciones. ¿Me entiendes? Por eso es importante estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Ahora no quiero hablar solamente de dinero. Quiero hablar de decisiones puntuales. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, no te juntes con esas personas? Ni siquiera tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, la Biblia lo dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tienes que pararlo ya, abandona esas amistades. No te harán bien. Y no necesitas que el Espíritu Santo venga y te lo diga, allí está, escrito. ¿Qué pasa cuando vas al doctor y el doctor te dice, señorita, señor, joven, bájele las gorditas? ¿Será el Señor que me está hablando? ¿Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo? Por lo menos hazle caso al doctor. Usted necesita abandonar las carnitas. No, Señor, no. Necesita dejar de desayunar torta de tamal y atole. Necesita cambiar. Porque si no lo hace, un día le sorprenderá un infarto. Y usted no quiere eso. ¿Necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. Hace unas semanas del calendario que nos comparte Mike para leer, estaba leyendo la historia de Salomón. Y si uno se pone atento, cuando el Señor se le apareció a Salomón, Salomón no estaba haciendo las cosas bien. Salomón andaba ofreciendo sacrificios a dioses que no eran Dios. Y ahí fue cuando Dios se le apareció. Yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué le hablas a Salomón? Ni siquiera te estaba buscando.
Y hace 4 noches aproximadamente, sentí la voz del Espíritu Santo que me despertaba. Fui a la sala, comencé a conversar con el Espíritu Santo y después me quedé callado. Y me habló y me dijo, ¿sabes por qué me aparecía Salomón? Y yo me sorprendí, dije, ¿por qué? Yo estaba buscando esa respuesta, Señor. Y me dijo, porque Salomón estaba buscando respuestas. Un hombre que necesita respuestas puede ser sorprendido por el Espíritu Santo. Eso me sorprendió. Hace otras semanas atrás, en la empresa en la que trabajo, tengo que usar una cosa que se llama SQL. Es una cosa que se usa para analizar bases de datos. Y en esos días tuve unos sueños raros. Y le dije a mi esposa, yo pensé que era una pesadilla, estaba soñando con SQL y sentí que me metían cosas a la mente y que me metían, y yo me despertaba bien estresado y decía, Señor, líbrame de esto, que hasta en los sueños tengo SQL y todavía ni lo agarro. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que el Espíritu Santo me estaba ayudando. Después me enseñaron SQL y ¿saben? A la primera lo aprendí. El Espíritu Santo me ayudó. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Tú necesitas la voz del Espíritu Santo. Necesitas su voz. Necesitas su dirección. Porque Él sabe lo que viene en el futuro. ¿No te gustaría saber que si Él te pide dar 1,000 pesos, es porque seguramente mañana Él te va a dar más? Sí. La Biblia dice eso. El que al pobre da, ¿qué dice Proverbios? A Dios presta. Wow. ¿Te imaginas? ¿Tú sabes cómo paga Dios? ¿Cómo paga? Al 100 por 1. Así paga Dios. Y mira que sé que Dios paga. Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y mientras nosotros escuchemos su voz y obedezcamos, estoy seguro que el Señor te recompensará, o te cuidará, o te protegerá. Así es de que estos cristianos no tiraron y no vendieron sus propiedades solamente porque sí. Estos hijos de Dios dieron todo lo que tenían que dar, porque en ese momento fueron movidos a dar. Ellos no sabían el futuro, ellos no sabían lo que iba a suceder, pero alguien sí lo sabía, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos pide hacer algo, nos pide dar algo, nos pide avanzar sobre algo, hagámoslo. Porque el Espíritu Santo está listo para sorprenderte. Esos hijos de Dios, ¿saben dónde terminaron? ¿Saben dónde terminó la primera iglesia? Te lo voy a decir rápidamente. Cuando Jesús le dio la orden a la iglesia de predicar, les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, es donde ellos estaban, luego en Judea, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra, de adentro hacia afuera. Pero ¿saben cuál fue el problema de esta iglesia? Que no querían salir. Ahí se quedaron en Jerusalén bien contentos. ¿Saben cuándo salieron? Cuando los persiguieron. ¿Saben dónde terminaron viviendo este grupo de cristianos? O en Judea, o en Samaria, o en algún otro lugar que no era definitivamente Jerusalén. ¿De qué les servía su tierra si ya no iban a vivir en Jerusalén? De nada. Porque el Señor sabía que las iban a perder o que se las iban a quitar. Dios conoce tu futuro, iglesia. Y lo mejor es confiar en el Señor cuando nos da instrucciones claras. ¿Entiendes? Hace tiempo Dianita y su familia perdieron su casa. Y
La situación fue grave, fue difícil de ver, difícil de aceptar. Sin embargo, después de eso, la mejor temporada para Diana y para su familia comenzó. Sí. ¿Tragedia? No lo creo. Creo que el Espíritu Santo, creo que Dios sabe mejor que nosotros cómo llevar nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es escuchar su voz. ¿Me dices amén? Amén. Vamos a leer para terminar 2 Corintios 9. Este texto de niño lo recitaba en la iglesia y cada vez que lo recitaba yo meditaba en lo que decía. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Me encanta este versículo. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Cierra tus ojos, concéntrate en el Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, dirige mi vida. Exponte en este momento al Señor. Dile, Señor, yo necesito que tú gobiernes mi vida, porque si tú la gobiernas, estoy seguro que mi futuro estará bien. Sea lo que depare mi futuro, lo pongo en tus manos. Dile al Señor, pongo mi futuro en tus manos, Espíritu Santo. Este es tu momento, este momento es espiritual, este momento es especial, iglesia. Habla del Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, yo pongo mi futuro en tus manos. Necesito escuchar tu voz, necesito escucharla, pero después de escucharla yo necesito obedecerte. Ayúdame a obedecerte, dile al Espíritu Santo, ayúdame a obedecerte. Te quiero escuchar, pero quiero obedecerte también. Y para eso necesito tu ayuda. Si te preocupa tu salud, si te preocupa tu futuro financiero, de salud, de relaciones, este es el momento. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo pongo mis relaciones en tus manos. Pongo mi salud en tus manos. Pongo mi cuerpo en tus manos, Espíritu Santo. Oh, si hablas lenguas, habla el lenguaje del cielo. Oh, Rama Torrekestri. Para ti, levanta tus manos. Dile al Señor, Señor, yo pongo
mi salud, mi cuerpo en tus manos. Espíritu Santo, sé propicio para Pati. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hablo sanidad. Hablo libertad en el nombre de Jesús. Toda cadena es rota, toda cadena de maldición, en el nombre de Jesús es deshecha. Espíritu Santo, habla a su corazón. Consuélala. Toca su corazón, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, toca. Llénala de ti, Señor. Consuela. Bendice. Te lo suplicamos, Espíritu Santo.